Como decía, vamos a presentar el libro de Pilar Muñoz Calero, La embriología del universo, pero antes un par de cositas, y es que como hoy tenemos aquí bastantes o algunas personas con sensibilidad química y sensibilidad electromagnética, pedimos a los que no lo hayáis hecho ya que os quitéis la colonia. No, eso no. Eso ya tenía que ser desde casa. Que era una broma. Que apaguéis los móviles, no sirve el silencio ni esas cosas, sino que los apaguéis si es posible, para que tengamos las menos ondas posibles. Dicho esto, creo que podemos empezar. ¿Qué te parece? Pues es un placer y un honor presentar a la que considero mi amiga, porque ya nos hemos encontrado unas cuantas veces por la vida, la doctora Pilar Muñoz Calero. Voy a ser breve en la presentación porque lo que voy a hacer es hacer lo que mejor se me da, que es hacer preguntas. Así que yo le iré lanzando preguntas y ella, como ya es bastante experta en esto de contestar, pues irá contestando. ¿Te parece? Muy bien. Brevemente, 66 años, madrileña, divorciada, 3 hijos y 7 nietos, médica, dentista, pediatra, especializada en adicciones y, por cosas del destino, también en medicina ambiental. Catedrática de Patología y Medio Ambiente en la Universidad Complutense de Madrid. Y una frase muy impactante que me ha gustado de su libro es: no se considera creyente, pero sí se considera sintiente. Y me gustaría empezar por preguntarte qué significa esto. Bueno, has empezado muy fuerte, Alice. Bueno, vamos a ver, porque sí, a mí no me gusta creer en las cosas, o sea, las cosas se sienten, no se cree en ellas, cuando realmente yo vengo del mundo de la ciencia, yo soy una persona que estoy acostumbrada a preguntarme, a cuestionarme, a tener un espíritu crítico, a sentir que soy un espíritu libre, ¿no? Y una pensadora libre, y entonces lo de creer en sí, pues nunca me ha gustado, siempre he intentado indagar, investigar. Pero hay algo que es diferente y es cuando algo se siente. Cuando algo se siente, no hay manera de poder demostrar, no hay una ciencia que pueda explicar cuando alguien siente amor, cuando alguien siente odio, cuando alguien siente rencor, o sea, no hay nada que pueda, eso no se pesa, no se mide, no tiene ningún tipo de demostración científica. Pero es, y se siente una certeza que se sabe que es como mucho más seguro que cualquier método científico que se pueda utilizar. Eso es lo que yo siento. Tú pasaste hace unos 20 años por un trance muy complicado al borde de la muerte. Antes de entrar en la enfermedad que te lleva a eso, ¿no? Que luego te preguntaré por ella para que nos expliques de qué se trata, me gustaría que me contaras, cuando pasas por ahí te cambia la vida, ¿no? Porque de hecho tu vida cambió, porque empiezas a ver las cosas de una manera completamente distinta como las veías antes. Pierdes el miedo a la muerte. ¿Cuál es el cambio fundamental que te supone a ti eso que viviste? Bueno, dentro del cambio más importante es que pude ver la diferencia, que lo hablo en el libro, entre lo que es el mundo y la vida. Para mí, he estado muchos años viviendo en un mundo que creamos todos, y yo también he participado en él, por supuesto, un mundo hecho de egoísmo, de vanidad, de soberbias, de todo lo que tenemos los seres humanos, ¿no? Como si fueran tumores, como si fuéramos creado, ¿no? Algo así. Y la vida es, yo muchas veces cuando la gente pregunta ¿qué es la vida? Digo, no se puede preguntar qué, además menos qué es un objeto, qué es esto, es un vaso, qué es esto, es un libro. La vida no se puede rebajar a preguntar qué es la vida. La vida es esencia, la vida es presencia, la vida es algo, y yo me había alejado de lo que era la vida. Estaba de alguna manera absolutamente absorbida por el mundo, por la lógica del mundo, por las leyes del mundo, por todo lo que ahí ocurría, y tuve que pasar por este proceso para realmente volver a la vida y darme cuenta de los valores verdaderos, de las nuevas leyes, de la lógica de la vida, de los 15 sentidos que descubrí, que no son 5, de que de alguna manera éramos
seres espirituales teniendo una experiencia humana. Es decir, todo eso lo tuve que ver una vez que a través de esta enfermedad, si se puede llamar así, y cuando quieras, si quieres hablamos sobre eso, pues vino a mí y realmente me atrapó, pero me salvó la vida. Pues sí, así que me gustaría ahora que nos contaras la enfermedad que te hizo pasar por ahí. Es una enfermedad bastante desconocida. De hecho, yo la conocí en el 2012 cuando te conocí. Fui a la Fundación Alborada a hacer un reportaje. Es una enfermedad que muchísima gente sigue sin conocerla, incluidos muchos médicos, la mayor parte de los médicos. Es una enfermedad, como nos vas a contar, que la mayoría de enfermos les dicen que lo que les ofrecen son medicamentos psiquiátricos, porque les dicen es imposible, te lo estás inventando, tú has pasado por eso. Y se llama sensibilidad química múltiple, que coincide con que mucha gente también tiene sensibilidad electromagnética, aunque no es lo mismo, pero normalmente en muchas ocasiones suele ir asociado. Cuéntanos, porque aquí hay muchísimo público que no la conoce, y lo que significa, ¿qué es? Bueno, primero yo cuando enfermé, realmente hace muchos años ya, 20 y tantos, tengo muy mala memoria, pues efectivamente casi nadie, aquí hay algunas personas, ¿no?, que además en algún momento, ¿no?, algunas doctoras que en un momento determinado pues di precisamente con ellas y sí que lo conocían, pero lo conocía realmente muy poquita gente. Hoy día ya estamos hablando de cosas distintas, o sea, hoy día de verdad, claro que falta muchísimo por conocer, pero sí que es verdad, ya está en la CIE, en una clasificación internacional de enfermedades, en la CIE número 10, ya es mucho más fácil de encontrarte, ¿no? Si te metes en internet puedes encontrar, hay publicaciones, hay de hecho estudios epidemiológicos. Estamos hablando ya que ahora no es lo mismo. Realmente cuando yo enfermé hace 20 y tantos años es que nadie había oído hablar prácticamente de eso, ¿no? En mi caso, claro, inicié, ¿no?, como pasa mucho, ¿no?, muchas personas afectadas con esta sensibilidad, que es una incapacidad de tolerar ningún tipo de contaminante que hay en el ambiente. Fijaos lo que os digo, tolerar ningún tipo de contaminante. Cuando el agua está contaminada, el aire está contaminado, los alimentos, las viviendas, las casas, cosméticos, productos de limpieza. O sea, no acabaría realmente de todos los contaminantes que tenemos en nuestro entorno. Y realmente es una forma en la cual no se puede vivir en este mundo. Por eso yo en mi caso, y muchas personas, ¿no?, bueno, pues hemos tenido que huir del mundo, hemos tenido que apartarnos precisamente porque es imposible poder tolerar muchas cosas. La sensibilidad química múltiple, a mí me gusta después de muchos años, de haber sufrido mucho, de haberlo pasado muy mal, de haber perdido amigos, de haber perdido familiares, de haberme separado de mucha gente, pero realmente me ha ayudado también a encontrarme con la gente auténtica. Es decir, yo ahora mismo los amigos que tengo son amigos, la gente que me rodea en mi entorno son gente que de verdad está ahí. Es decir, ¿cuántas veces vivimos engañados pensando que tenemos muchos amigos, pensando que la gente nos quiere? Yo durante todos estos años, ¿no?, que luego me he dedicado, por supuesto, como médico, ¿no?, a tratar a todas estas personas, os puedo asegurar que he visto tantísimas separaciones, divorcios, rupturas familiares, amigos que se van. ¿Cómo puede ser, como decía una paciente llorando un día delante mía, cómo puede ser, me decía, Pilar, cómo puede ser que una colonia nos separe? ¿Cómo puede ser que un perfume nos separe? ¿Cómo puede ser que una crema nos separe? Con un dolor tremendo dentro. Decía, es que eso es lo que realmente me está separando de la gente. Pero es mucho más que eso, es una forma de vida, es unos planteamientos, es que realmente es mucho más profundo, ¿no?, que verlo así. Entonces la sensibilidad química múltiple, para mí, y a lo mejor os va a parecer un disparate, pero yo ya no lo considero, o sea, yo no lo considero una enfermedad. ¿En qué sentido lo digo? Cuidado que no se malinterprete, porque claro, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente pasándolo muy mal, como que esto no es una enfermedad. Yo pienso que el mundo está enfermo y que realmente muchas personas están siendo los centinelas de la vida. Estas personas, como aquellos pajaritos, ¿no?, que con el gas grisú se iban de las minas y realmente decían, ¿qué está pasando? Nos estamos envenenando, nos estamos intoxicando. Eso es lo que realmente estamos diciendo.
Es decir, esta falsa tolerancia o adaptación que estamos teniendo ante los tóxicos, que no se manifiestan con la enfermedad de la sensibilidad química múltiple, pero que al final acabas teniendo un cáncer, una enfermedad autoinmune, procesos inflamatorios, Alzheimer, Parkinson, todas estas enfermedades, el denominador común son los contaminantes. Entonces, la sensibilidad química múltiple es quizá esa forma de hablar, de expresar que realmente lo que está pasando es algo que tiene que hacer que el mundo cambie. Nosotros, había algunas personas, ¿no?, después de todo el sufrimiento que han tenido, que de alguna forma me decían, ¿podré volver otra vez al Corte Inglés, a la perfumería del Corte Inglés, a comprarme cosas? Claro, a mí se me caía el mundo de los pies. Digo, esto es una oportunidad para que te des cuenta de lo que está pasando, para que de alguna manera no quieras volver a adaptarte a lo que es un veneno. Entonces, es al revés, es decir, es una protesta para que de alguna manera sea el mundo el que cambie. Tristemente hemos identificado sensibilidad con debilidad. La sensibilidad es algo mucho más profundo. Cuando nosotros tenemos yo algunos amigos que he tenido, ¿no?, que hacían fotografías, eran profesionales de la fotografía, utilizaban unas lentes y me decían, esta lente es muy sensible. Esta lente es muy sensible, decía yo. ¿Qué quiere decir? Mira, es capaz de percibir todo el detalle. Son lentes muy frágiles, pero realmente son capaces de ver lo que con otras no se puede ver. Esto es lo que es la sensibilidad. Hemos identificado la sensibilidad con la debilidad y no es verdad. La sensibilidad es una cualidad que tiene el ser humano maravillosa, que nos hace darnos cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo. Si a un niño de 10 años le doy un cigarro, ¿qué hace? Tose, se marea, vomita, tiene náuseas. ¿Eso qué es? Es sano, es un signo de salud. Hay un sistema de alarma en el cuerpo que dice, no quiero esto. Pero si ese niño sigue fumando, llega un momento en que ¿cuál es nuestra interpretación? ¡Ay, qué fuerte está! Ya no le hace daño el tabaco. ¿Qué es eso? No, ya hemos roto la capacidad de silencio, de alarma que tiene el cuerpo. Si yo tengo en mi casa una alarma es para que suene, para que no entren los ladrones. Estos químicos son los ladrones, están entrando en nuestro cuerpo. Y de alguna forma estamos rompiendo esa capacidad de alarma que está vinculada con un síntoma de salud. Y ese niño sigue fumando y llegará un momento en el que ya no tose, ya no se marea, ya no tiene náuseas. ¡Oh, qué fuerte está! Se ha adaptado. Cuidado, la adaptación es muy importante para un momento determinado, pero cuando se cronifica, se dilata en el tiempo. Es muy peligrosa, porque resulta que llega un momento en el que ese tabaco lo que va a provocar es cáncer o va a provocar otras enfermedades. Entonces, creo que me parecía muy importante, ¿no?, el poder decir esta visión que a través de mi experiencia, de todo lo que me ha llevado, ¿no?, a reflexionar todo esto, pues quería compartirlo con todos. Yo creo que la mayor parte de las enfermedades hoy en día están provocadas por la carga tóxica de nuestros organismos. Sabes que estoy haciendo un documental sobre vacunas y una cosa que me ha sorprendido de los entrevistados, de los padres, que no de los médicos, es que me han dicho, existen unas analíticas en las que se puede medir la carga tóxica de un organismo. Incluso si tú quieres vacunar a tu hijo, hablando de vacunas, puedes pedir que te hagan esas analíticas para ver la capacidad de reacción que tiene tu cuerpo a la hora de recibir esos tóxicos que van a entrar en tu cuerpo junto con los antígenos correspondientes. Entonces, yo me he quedado como muy asombrada porque eso la mayoría de gente no lo sabemos, que existen esa posibilidad. ¿Es cierto que existen esos test? Porque si es así, yo creo que debería ser una práctica habitual en los médicos hoy en día, con las cargas, con la sociedad contaminada en la que vivimos, ¿no? Ya no hablo de fumigaciones ni de otras cosas más que se pueden discutir por parte de según quién, pero estamos rodeados de tóxicos y seguro que llevamos una carga muy alta. ¿Por qué no saben eso los médicos? ¿O por qué no se aplica? ¿O cuáles son esos? Me gustaría también que nos explicaras cuáles son esos estudios que se pueden hacer para que la gente conozca que existe esa posibilidad. Bueno, la carga tóxica, realmente medirla así como suena, realmente no es fácil. ¿Por qué? Pues porque los contaminantes, que se llaman xenobióticos porque son ajenos a la vida, entran en el organismo, son secuestrados por la grasa,
se depositan muchos de ellos en muchos lugares del cuerpo, en órganos, cada tóxico, ¿no? Cada contaminante, metales pesados que tienen más afinidad por el hueso, por el hígado, por el intestino, por el riñón. Es decir, no es tan sencillo porque realmente muchas veces hay que hacer pruebas de provocación porque puedes hacer análisis de orina y lo único que puedes estar viendo es que esta persona pues está eliminando ciertas cosas, pero no sabes cuánto. Que a lo mejor está eliminando un 10% de lo que tiene, pero el resto está acumulado en su organismo. Entonces es verdad que se pueden hacer análisis de pelo, análisis de orina, análisis de sangre, intraeritrocitarios y análisis en el plasma. Incluso nosotros hemos llegado a hacer de grasa, es decir, puedes hacer pequeñas biopsias de grasa porque realmente ahí es donde muchas veces se depositan. ¿No? Entonces realmente no es fácil. Muchas veces esta carga tóxica se mide, incluso o se valora o se ve por signos y por síntomas físicos que se pueden aparecer en la clínica. Ese cansancio que muchas veces aparece, esa pérdida de energía, esa pérdida de memoria, esa dificultad para la concentración, esa dificultad para la atención, ese pensamiento nublado que a veces tenemos en un momento determinado, ¿no? ¿Cómo mides? Porque realmente los tóxicos y los contaminantes pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Hay muchas cosas que valorar, no todo el mundo desintoxica igual, hay lo que llamamos una individualidad bioquímica, hay personas que tienen una fase 1 y una fase 2 de desintoxicación, una más lenta y otra más rápida, hay metabolizadores lentos, metabolizadores medios o rápidos. Es decir, hay polimorfismos genéticos que hacen que unas personas puedan desintoxicar mejor o peor. No es algo tan sencillo como simplemente hacer, o sea, realmente es un abanico, ¿no? de pruebas y muchas de ellas costosas, a veces no, por supuesto no las hacen de la Seguridad Social, entonces lo único que te miden en la Seguridad Social normalmente es en el plasma. Y entonces cuando ya en el plasma tienes, por ejemplo, unos niveles de mercurio muy elevados, pues ya tienes un hidroalquilismo que ya prácticamente es irreversible, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de prevenir. Yo muchas veces coincido con Nicolás Olea, un colega que habla muchísimo, ¿no? De los tóxicos, de los contaminantes, y siempre dice, no queremos un diagnóstico que precoz, no queremos detectar pronto un cáncer, queremos no tenerlo, queremos prevenir de verdad. Entonces, esta contaminación que nos está realmente, es que es ubicua, es que los datos serían, no tendría tiempo para verlos aquí, es que son 145, 150.000 tóxicos ya, es que son 2 o 3 diarios que aparecen, es que realmente las mezclas, el efecto cóctel, como muchos de ellos tienen efectos de alteradores hormonales, es decir, es tan complicado este mundo, ¿no? De los tóxicos que no es cuestión. Muchas veces hay personas que tienen aplicaciones, ¿no? Y que van al supermercado y que dicen, voy a poner esta aplicación, y digo, ¿para qué te sirve? Todos los productos que tienes aquí, incluso muchas veces hasta los propios ecológicos, no son 100% ecológicos, entonces no tiene mucho sentido. Realmente lo que hay que intentar es, si tenemos 60 billones de células, no sé exactamente, creo que es esa cantidad, ¿no? Porque a unos sitios leo una cantidad, a otra más o menos, 60 billones de células, que viven de agua limpia, de comida limpia, y no digo sana, limpia, y de aire limpio, ¿qué estamos haciendo? O sea, que lo que hay que hacer es evitar, lo que hay que hacer es tener un agua limpia, exigirlo, demandar, decir que necesitamos agua limpia, exigir de alguna manera que el aire no esté tan contaminado, y luego cada uno de nosotros individualmente, pues por supuesto poder hacer todo lo que podemos hacer con respecto a eso, pero no es tan sencillo. Bien, voy a leer un trocito del libro que me ha gustado especialmente para entrar en el contenido, que dice, hay una inteligencia cósmica que informa a través de múltiples secuencias de vibración coordinada todo lo que existe en el universo material. Desde que tuve mi primer encuentro con lo no manifestado, he hecho muchos esquemas y diafragmas para que otras personas también puedan verlo. A todos los he llamado siempre el mapa de la embriología del universo. ¿Qué es el mapa de la embriología del universo? ¿Qué es la embriología del universo? Bueno, me vais a decir que habiendo puesto este título a este libro, y no te lo sé explicar muy bien, a pesar de haber puesto este título al libro. A ver, vamos a ver. Cuando yo estuve tan enferma, prácticamente muerta, estuve 2 veces, me quedé en una silla de ruedas, pesando 35 kilos,
y realmente cuando aparecí allí en Estados Unidos y uno de los mayores expertos del mundo me dijo, no creo que pueda hacer nada por ti, recuerdo que le miré, había dejado a mi hijo de 13 años, era el más pequeño, ¿no? Ahí en Madrid, y realmente le dije, sí, claro que sí, como que no voy a salir adelante. Estuve 2 veces prácticamente muerta fuera de mi cuerpo, me vi claramente ahí tirada, tenía crisis, convulsiones, más de 40 de fiebre, pensaban que eran crisis de sepsis, eran reacciones de desintoxicación. O sea, realmente fue un proceso tremendo. Nada de lo que me ponían me hacía efecto, no podía tolerar los sueros intravenosos, no podía tolerar ningún tipo de diluciones, de test de sensibilidad que me hacían. Todo lo que yo veía que hacían a otros pacientes, estaba en un lugar que se llama una UCA en Dallas, era una unidad de control ambiental. Todo lo que yo veía allí, que podían hacer todos, en mi caso no servía para nada. O sea, era incapaz de tolerar nada. Me decía el doctor William Rea, ¿no? Que ha fallecido hace poco, que me salvó la vida, me decía, ¿dónde has estado? Eres un depósito de residuos tóxicos. Hemos repetido tu analítica de mercurio 3 veces. O sea, es incompatible con la vida, ¿pero qué has hecho? Pero no. Yo decía, nada. Bueno, sí, he sido dentista, he trabajado con amalgamas, pero como muchos otros dentistas. He hecho muchas cosas que hace mucha otra gente, ¿no? Y recuerdo que cuando realmente no podía hacer nada por mí, me dijo, te voy a mandar a una persona muy especial, que solamente se lo mando a algunos de los pacientes que vienen por aquí, porque quiero intentar a ver si te puede ayudar de otra manera. Tú tienes tales bloqueos energéticos, estás tan contaminada que no hay nada que pueda ahora mismo tu cuerpo tolerar. Yo recuerdo que le miré así, pero claro, yo estaba entregada, y yo decía, no, es que si no da igual, si es que me muero, ya mándame a donde tú quieras mandarme, ¿no? Y me mandó a una mujer que se llamaba Debbie, una mujer especialísima, una mujer que trabajaba mucho con la energía. Y realmente pues yo venía al mundo de la ciencia, yo en aquellos momentos todavía venía de qué me va a hacer a mí aquí, tal, y verme, y qué me va a tocar, y qué me va a poner. Realmente estaba muy escéptica, ¿no? Con todo ello, pero por otro lado, con una parte de mí de entrega, de decir, haz lo que quieras conmigo, o sea, si es que no me voy a morir. Y no estoy exagerando nada, os puedo asegurar. Y entonces, bueno, pues me mandó, y entonces en uno de esos procesos en los que ella trabajaba, ¿no? Trabajaba con mi cuerpo, hacía ciertos movimientos, me desbloqueaba ciertas áreas, ciertas energéticas que tenía muy bloqueadas, pues de pronto en uno de esos momentos tuve una visión impresionante, ¿no? Es muy difícil ponerlo con palabras, hay una cosa que me pasa, ¿no? Y que os pasará a todos, que a veces cuando quieres poner algo tan grande, ¿no? Algo tan pequeñito, que es una palabra, ¿no? Es como meterlo por un embudo, pues me quedo como muy pobre, ¿no? Como muy cutre, digo, así, qué manera tan cutre, ¿no? De explicarlo. Pero bueno, lo voy a intentar. Realmente sentí era como una especie de como si imaginaros, ¿no? Como una especie de red, era una red etérica, así, una sensación, y de pronto vi como que era la red del silencio. Yo sentí que era la alfombra, una especie de alfombra del silencio, y vi cómo empezaba a resquebrajarse, y a partir de ahí, por esas grietas que aparecían, empezaba a aparecer el movimiento, empezaba a aparecer la vida, empezaba a aparecer el tiempo, empezaba a aparecer... Y entonces empecé a ver todas esas imágenes, pero con la misma claridad y la misma contundencia que os estoy viendo a vosotros aquí ahora, o que estoy viendo esta mesa, ¿no? Entonces realmente ahí empecé a sentir, ¿no? Esa embriología, o sea, cómo a mí que me había apasionado, ¿no? La embriología humana, del cuerpo humano, empezamos, ¿no? Con el huevo cuando se forman, y luego empieza la mórula y empiezan a dividirse, empieza a generarse, ¿no? Todos el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, toda aquella maravilla, mediante vaginaciones, invaginaciones, siempre me quedaba flipada. No sé si alguno de vosotros habéis escuchado algunas de las charlas que he dado, ¿no? Que mi primer encuentro, pasión con la vida fue a los 14 años, cuando la profesora de biología un día en el colegio, pues entró y empezó a pintar en la pizarra, empezó a pintar la célula. Según empezó a pintar la célula y a explicar la célula, recuerdo que el corazón empezó pum, 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 se me empezó a subir aquí, una especie de hormigueo, las piernas me temblaban, una especie de cosquillo en la tripa. Yo tenía 14 años y en mi vida todavía me había enamorado. Luego ya cuando me enamoré la primera vez, el primer novio, me di cuenta, digo, aquello que me pasó fue que realmente fue un enamoramiento, ¿no? de la célula. Entonces, de la vida, ¿no? Fue aquella pasión que luego me llevó a estudiar la carrera de medicina. Y
Y claro, yo pensé, o sentí en aquel momento, ¿no? Que estas cosas se sienten, es que no se sienten ni se ven, no se creen, ni se razonan, ni se llevan, son rutas completamente diferentes, ¿no? Es como entrar en una selva y de pronto empezar a ver rutas diferentes, ¿no? Salvajes que empiezas a... me encanta, ¿no? San Juan de la Cruz decía, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. Y entonces yo empecé a ir por donde no conocía, ¿no? Y empecé a darme cuenta que realmente no solamente había una embriología física, en la cual esas imaginaciones en la parte de la materia del cuerpo, sino que realmente había una embriología espiritual, había una embriología de nuestro pensar, de nuestro sentir, cómo se forma nuestro pensar, cómo se forma nuestro sentir, cómo se forma nuestra voluntad. Y empecé a tener, ¿no? A partir de ese momento, todas esas, pues, no sé, certezas, inspiraciones, intuiciones, no sé cómo llamarlos. Realmente no eran unas vías de razonamiento normales, sino que eran, yo en aquel momento pensaba, me estaré volviendo loca, ¿no? Porque realmente todo eso para mí era muy nuevo. Y cuando vi y sentí que realmente el ser humano es el guardián del sentido del universo. ¿Y cuál es el sentido del universo? La consciencia. Es esa consciencia que nos mantiene y que de alguna manera nos hace verdaderamente co-creadores de la vida, ¿no? Entonces fui consciente, es que el hombre es el encuentro entre el espíritu y la naturaleza, y ahí fue cuando empecé a averiguar y a darme cuenta que no solo tenemos 5 sentidos, sino tenemos 15 sentidos. ¿Alguno de vosotros habéis oído hablar del sentido de la vida? Del sentido del ser, del sentido de la orientación, pero no de la orientación norte, sureste, oeste. ¿Dónde está mi ser? ¿Cómo me pierdo? ¿Cómo me voy de mi ser? ¿A dónde vuelvo? Y a veces no puedo volver más. El sentido del humor, tampoco no como un sentido de jaja, de la risa, ¿no? De bromas, sino realmente aquel sentido de humor que acolcha las situaciones, que nos hace ir a favor de las cosas y de las situaciones, ¿no? El sentido del bienestar, el sentido de afinidad, el sentido de la relación. Bueno, descubrí 15, pero es que ahora estoy en 30, así que digo, cuidado, porque esto no va a tener fin. Pero bueno, y entonces empecé realmente a profundizar, ¿no? Y a mí me ha encantado siempre hacer submarinismo. Y yo digo, en la vida uno puede estar aquí, ¿no? Encima del mar, nadando y viendo todo, y hay cosas muy bonitas y muy interesantes. O puede uno ponerse las pomponas, ¿no? Y meterse a ver toda la maravilla que hay. Bueno, ahí empecé a profundizar y de ahí saqué mi libro. Sí, una de las cosas que explicas en el libro es que dices, como no podía ir al cine, no podía ir a bailar, no podía ir a trabajar, no podía encontrarme con nadie, porque no podía soportar ni siquiera la presencia de otra persona, ni supongo que ver la tele, me imagino, ni estar al lado de aparatos eléctricos, solo me quedaba un sitio hacia donde ir, y era ir hacia adentro. Cuéntame eso. Pues sí, fijaros, yo cuando estaba en el mundo, estaba casada, y mi marido era un empresario, y no paraba de moverse y viajar, y nos hemos dedicado a viajar, me he recorrido medio mundo, ¿no? Claro, cuando de pronto te cortan todo, y además no parábamos de salir, y a fiestas, y a cenas, y entonces cuando de pronto me cortan todo eso, llegó un momento en el que tenía una caja de pastillas aquí en la mano, digo, esto es el fin, yo no puedo hacer nada, esto es el fin, ¿qué voy a hacer? O sea, yo tenía identificado mi ser, mi vida y todo con todas esas actividades. Entonces, bueno, por suerte en ese momento no estaba tan desorientada y tuve una fuerza grande y la tiré y dije, se acabó. A partir de ese momento empecé, ¿no?, a luchar, y cuando efectivamente me quedé casi sin amigos, por cierto, tengo aquí una grandísima amiga, Bea, que gracias a ella fue de las poquitas que aguantó y que estuvo a mi lado, ¿no? Y que cuando ya llegó un momento le dije, me acuerdo perfectamente que estaba en una habitación durmiendo, intentando dormir, sin poder mover, sin poder comer, llevaba ya como 3 meses sin comer, nada más que consuelos que yo misma me ponía porque no podía ponerlo a nadie más. Ya me tiré al suelo y dije, ya está, Bea, no puedo más, déjame morir, es que no puedo más. Y me cogió en brazos y me dijo, tú no te vas a morir. Y bueno, a partir de ese momento ya fue cuando me fui a Dallas y ya pude estar. Así que lo he puesto, por supuesto, a mis hijos y a ella, ¿no?, las gracias, y lo quería nombrar porque pues, fue una de las personas que me salvó la vida y que además me
demostró ser una amiga de verdad, ¿no? Pero bueno, perdí mucha gente, a muchísima gente, no os podéis imaginar, de mi entorno. De hecho, mi familia me dejó de hablar, todo el mundo estaba loco, todo el mundo pensaba que yo estaba loca. Tú lo sabes, Paca, que tuvimos un encuentro, que vino una cuñada mía para que, bueno, pues yo quería que viniera, para que la doctora Paca López le dijera, ¿no? Que era una de las personas que en ese momento más sabía de sensibilidad química, le dijera que lo que tenía era una enfermedad, que no era nada, que yo no me había vuelto loca. Y efectivamente, daba igual. Ella solamente quería oír que yo estaba loca. Daba igual lo que dijera la doctora Paca López, también estaba ellos de Dios, daba igual lo que se dijera, solamente quería. Y cuando fue, después de todo el esfuerzo que hizo Paca para poder explicar, llegó a casa y dijo, está loca, efectivamente está loca. Entonces, claro, realmente fue tremendo, así que, bueno, me quedé sola. Y cuando efectivamente, prácticamente con muy poquita gente a mi alrededor, es muy duro, ¿no? Es muy doloroso. Mi exmarido me dijo, bueno, o vas a un psiquiatra y te tratas, o nos separamos. Y dije, pues tendremos que separar. Yo no voy a ir a un psiquiatra porque sé que no estoy loca. Realmente es muy duro, o sea, por eso os digo que pasar por la sensibilidad química, yo me sé perfectamente el drama que ha vivido muchísima gente, ¿no? Pero cuando de verdad ya me encontré ahí, pues ¿qué pasó? Primero, que me liberé. Fijaros qué curioso lo que decir. Porque como ya cuando te tratan como que estás loca, ya no puedes llegar más allá. Como dije, ya está todo permitido. Todo me lo pueden permitir, ya estoy loca, así que ya puedo dedicarme a decir, a hacer. Y yo que estaba viviendo encorsetada, en un mundo encorsetado, lleno de condicionamientos, con miedos, con vergüenzas, con imagen que tenía que dar, con lo que este piensa en mí, con que el otro deja de pensar, y claro, estaba toda llena de todas esas limitaciones, pues cuando de pronto me arranqué todo eso y dije, ¡ah, qué maravilla! Ya está, estoy loca. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, llegué a tener unas limitaciones tan grandes que yo no podía, bueno, prácticamente ni comer de nada. Había 4 alimentos que solamente podía comer, pero no podía nada, o sea, no podía ver una televisión, no podía ver un teatro, porque yo también tenía una electrosensibilidad, tenía fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, o sea, no me faltaba de nada. Y entonces, pues bueno, pues llegó un momento en el que, pues eso, pues dije, bueno, o me dedico a ser una víctima de la vida, que entonces ahí tengo la caja de pastillas, me las tomo y se acabó, o realmente, como hago de necesidad virtud, pues ya está, vamos a ver qué me dice la vida. ¿No decía San Juan de la Cruz, es uno de mis poetas favoritos? Para ir a lo que no conoces, has de ir por donde no conoces, pues ya está, vamos a ir. Y entonces ahí empecé también pues en mi teatro eran los árboles, volví otra vez a unirme con los ciclos de la vida, volví a encontrarme con la naturaleza, volví a sentir cómo había unos cambios, ¿no? Entre la primavera, verano, otoño, invierno, cómo iba sintiendo todos esos cambios, cómo iba recuperando las fuerzas vitales dentro de mí, que las perdemos muchas veces porque estamos viviendo un tipo de vida muy muerta. Entonces realmente empecé a recuperar todo eso, y todo eso empecé a decir, pues oye, no se pasa tan mal. Y empecé a rascar dentro de mí, y empecé a darme cuenta de quién era yo, empecé a reconocer todo mi ego, todo lo que había estado. Es decir, fue como una especie de hacia adentro, un viaje maravilloso, maravilloso. Y empecé a, bueno, pues aprender otra vez a orientarme de verdad, a saber quién era mi ser, cómo me había ido, cómo me había perdido, cómo tenía que volver a casa. Yo recuerdo cuando estaba en Dallas, ¿no? Iba a veces a hacer los tratamientos que eran durísimos, pues yo decía, voy en busca del alma perdida, en lugar del arca perdida. Yo decía, voy en busca del alma perdida. Bueno, y realmente para mí pues fue un descubrimiento, todo lo que yo viví. Y empecé, yo había tenido un encuentro maravilloso para mí. Goethe, imagino que habéis oído hablar de él, ¿no? Para mí Goethe es uno de los seres más maravillosos, ¿no? Que han existido y que nos han dejado una riqueza. Y la ciencia de Goethe es una ciencia basada en la fenomenología y una ciencia viva, basada en la naturaleza. Entonces había leído algo de Goethe, entonces empecé de alguna manera a empezar a experimentar y a practicar la respiración de la mirada que yo había oído y que había leído en Goethe. Entonces esa respiración, como la mirada respira, que va y se recoge, que va y se recoge, y cómo en un momento determinado el fenómeno se va manifestando si nosotros no interponemos ningún juicio, ni esto me gusta, no me gusta, qué bonito, qué feo, debería de durar más, debería de durar menos. Es decir, cómo aprendí a ser un receptor y un testigo neutro de todo lo que veía en la naturaleza, y yo noté que empezaron a desarrollarse órganos
energéticos muy potentes en los que de alguna manera me hacían percibir la naturaleza viva, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me había gustado de Goethe era la teoría de los colores. A ver, me había gustado, me cabreaba con el libro, lo tiraba porque no lo entendía. Y lo leía una y otra vez. Y yo sentía que había algo ahí muy fuerte, que había algo muy profundo. Cuando yo leía la teoría de los colores de Goethe, pero me enfadaba porque no lo entendía. Eso no se puede entender. Y de pronto, después de un día tras otro, que mi teatro, mi televisión, mi vida era ese amanecer, ese atardecer, pues vino un amanecer. De pronto me di cuenta que había visto la teoría de los colores de Goethe, que tanto me había cabreado porque no entendía. Y de pronto, cuando un día ante la oscuridad empecé a ver que salía la luz, y el momento en el que la luz iluminaba la oscuridad, empezó a amanecer, empezó a verse el cielo, que de qué color es el azul. Digo, anda, así que el azul es cuando la luz ilumina la oscuridad, aparece el azul. Y luego, por otro lado, cuando la oscuridad frena, la luz aparece en amarillo. Y empecé a ver los colores primarios, los complementarios, todo pero en la propia naturaleza. Y a partir de ahí, mi libro fue la naturaleza. Y mis libros, y empecé a ver y empecé a recuperar la química viva. Y empecé a recuperar la biología viva y las matemáticas. Empecé a ver montones de cosas que yo había estado estudiando en libros y de pronto lo recuperé en la naturaleza de esa forma viva, ¿no? Y ahí estoy todavía, estoy de alguna manera recuperando esa ciencia viva, porque yo en el mundo vengo del mundo de la ciencia y desde luego sigo estando ahí, pero por supuesto que el método científico para mí hoy día simplemente es algo muy limitante, ¿no? Es decir, saca algo de contexto, profundiza en ello, lo matematiza, sabe mucho de ello, pero se ha perdido un montón de variables que realmente se han ido fuera de la verdad y fuera de la realidad. Entonces el mundo científico, el método científico no es capaz de abarcar la complejidad del mundo vivo, ¿no? Entonces estoy en ese impulso, que estoy de hecho en contacto con muchas personas a nivel internacional que están trabajando esta ciencia viva de Goethe, que no es una u otra, es que son complementarias, ¿no? Pero realmente, y entonces pues estoy muy apasionada con esto. Pues todo esto es lo que explica Pilar en el libro. Yo, si tuviera que definirlo, diría que es como una especie de tratado filosófico, ético, espiritual, médico, vital, una especie de, ¿no?, tus experiencias junto con todo tu saber y todo tu conocimiento. Y ya la última pregunta sería, dentro de tu bagaje profesional no estaba el de escritora. ¿De dónde surge este libro? ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Y qué pretendes con este libro? Pues mira, yo no quería escribir este libro. Y otra de las cosas por las que he escrito este libro es por mi amiga Beatriz, porque se empeñó y se empeñó y se empeñó. Yo no quería escribir este libro. Yo hacía grupos de embriología, que llevo haciendo desde hace años, y entonces de alguna manera para mí yo decía, no. Yo hablo y esto para mí es un libro vivo. Y yo estoy dejando todo lo que aquí hay en el etérico, lo estoy dejando, y esto es algo que es para todo el mundo, pero yo no lo quiero plasmar. Para mí es meter en la cárcel, de pronto, con todo, no sé, o sea, me sentía como que era incapaz. Y aparte de todo, tampoco era escritora, efectivamente, con lo cual, y entonces, véame, eres un egoísta, porque además, porque esto lo tiene que saber la gente, y esto tú tal, no te lo puedes quedar para ti. Digo, no, si yo no me lo quedo para mí, mira, aquí hay un grupo, yo en Madrid de hecho tenía varios grupos, tenía un grupo en Castellón, teníamos grupos también por internet, yo decía, si yo lo hablo, y para mí estos son testigos, y de alguna manera son mis receptores, yo lo hablo, No, y si te pasa algo, si mañana tienes un accidente, a ver qué pasa, esto se tiene que quedar plasmado. Y bueno, y ella de alguna manera insistió, y eso es lo que hice, ¿no? Con mi amigo Toño, que realmente me ha ayudado mucho a ordenar, a poner, a hacer toda la parte más técnica del libro. Y bueno, pues por eso al final decidí, pues bueno, lo vamos a hacer. Y fíjate, yo creo que eso es una cosa que es como todo en la vida, ¿no? Que esto va a empezar. Porque ahora estoy por el segundo, o sea que digo, bueno, o sea, resulta que yo no quería escribir un libro y ahora voy por el segundo. Así que así fue. Pues yo creo que aquí todo el mundo tendrá ganas de escuchar a Bea, ¿no? Yo creo que sí. Bea, venga, Bea, ven aquí, déjale tu sillita, Paula.
Una pregunta solo, vea. No sé, ¿qué le preguntamos, Pilar? Bueno, yo antes de preguntarle lo que quiero es decir que es la imagen de la amistad, de la lealtad, de la Pedimos un aplauso. Vosotros sabéis lo que es cuando toda mi familia la llamaban. Pero sí, Pilar, pero si está loca, Pilar, pero vea, por favor, pero si lo que tienes que hacer es meterla en el hospital, pero... Y vea, no, yo sé que lo que ella dice es verdad. Daba igual, o sea, daba igual lo que oyera, que la atacaran, que se metieran con ella, que la criticaran. Ahí estaba, siempre al pie del cañón, siempre a mi lado, siempre apoyándome. Entonces, pues bueno, pues para mí he descubierto lo que es la amistad. O sea, es que es así. Y entonces tengo una enorme suerte porque, a ver, ¿qué tienes que decir? Esto es lo peor que no pueden hacer. No hay cosa que más vergüenza. Pero bueno, me tocó estar ahí en ese momento y verdaderamente esto no tiene mérito porque es que tienes la certeza de que eso es verdad, que ella decía la verdad. Yo no vengo del mundo de la ciencia, sino todo lo que, nada que ver, o sea, vengo del mundo de la moda, o sea, todo lo contrario a la ciencia. Y bueno, y sentí que tenía que estar ahí. Entonces lo pasó muy mal, muy mal. O sea, contado pierde. O sea, impresionante. Se quedó en 35 kilos, como dice ella, pero muchos meses. Y era terrible porque no podíamos llamar a una enfermera que la pinchara ni a nadie porque no toleraba los olores de las personas que venían. Entonces me decía, no llaméis a nadie que me mata. Y yo, pero Pilar, ¿pero quién te va a poner el suero? Y ella se cogía el brazo y un pinchazo, y otro pinchazo, Acércate. y otro pinchazo, 18 pinchazos, hasta que se cogía la vena y se ponía, o sea que fue una cosa terrible. Entonces, una vez contado esto, la que tengo que dar gracias soy yo. Un foco de cine, y tú lo sujetas. Ese foco, ¿a ti qué te hace? Llegar la luz, ¿verdad? Te ilumina. Pues eso es lo que es Pilar. Entonces tengo que dar gracias, porque yo lo único que hago es recibir. Ella es la que ha pasado todo el tema. Yo hago recibir. Así que bueno, esa es la historia, con lo cual la que tengo que dar las gracias en profundidad soy yo a mi amiga. No me digas eso. No, gracias. Eso no estaba preparado. Eso ha sido mi intuición, que ha dicho, aquí todos queremos conocer a Bea. Bien, vamos a dar... Bueno, no sé si se te ha quedado algo en el tintero o podemos dar paso a preguntas. Perfecto. Bueno, antes de dar paso a preguntas del público asistente, tanto en casa como en la sala, podemos tener el momento musical, ¿te parece? Sí. Vale, pues Pilar le ha pedido antes a mi hija, Paula, que nos cantara en directo una canción que le ha cantado antes en casa y le ha gustado mucho. Habla de la naturaleza, que es lo que devolvió Pilar a la vida. Entonces Pilar ha dicho, Paula, creo que debes de tocar la canción allí para que todo el mundo la escuche, ¿es cierto? Tiene una voz maravillosa, ¿veréis? ¿Puedo decir algo? Puedes decir algo. Un honor, como siempre, estar aquí en Plural 21, tan especial este sitio, y cantar también en la presentación de tu libro. Muchas gracias, porque te guste la canción y porque el que la comparte ahora, ¿no? Te la dedico a ti, para agradecerte que estés aquí, a tu libro y a tu historia, ya que la naturaleza, que es lo que dice la canción, te salvó, ¿no? Pero también se la quiero dedicar a la entrevistadora, ya que hoy es su cumpleaños. Y que también ha traducido la letra de la canción, ¿no? La original era en inglés, de Patrick Quanten, ella la tradució al español. La tradujo, gracias, al español, castellano, y yo le puse la música, ¿no? Y también agradecerte que hace 24 años y medio me diste la vida de manera natural, ¿no? Qué manera más natural que nacer en casa, sin ningún aditivo ni nada, en el salón de casa, así que también la naturaleza nos acompaña juntas. Gracias. La canción se llama Si a la naturaleza vas. ¿Te sujeto? Sí. Sí. No hace falta, se va a escuchar. Bueno, Para que grabe tiene una voz bien, estupenda. con que lo tengas aquí es suficiente. Enfoque a las dos, guitarra un poco en medio. No, No. lo es.
Guitarra y voz, así. ¿Cuántos residuos lanzados al mar será para el agua asfixiar? Miles de bosques talados de raíz, su muerte es también nuestro fin. ¿Cuántas verdades ocultas detrás? Despierta, despierta humanidad. La llave, bien sabéis, está en el corazón. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. ¿Cuántos juguetes para la diversión serán para aliviar el dolor? Miles de seres usados con maldad, su llanto es también nuestro fin. Cuantísimas vidas perdidas sin piedad, las nuestras van justo detrás. La llave, bien sabéis, está en el corazón. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. ¿Cuántos hombres sabios han muerto con la razón? Será capricho del bien y del mal. ¿Cuántos reyezuelos nos llevan al redil? No entienden que ese no es su fin. ¿Hasta cuándo días gloriosos serán oscuridad? El precio es lo que hay que pagar. El camino brillará, abre los ojos y verás. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. ¿Cuándo aprenderemos a soltar el timón? La vida va mucho más allá. Grandes y pequeños, valientes o sin voz, formamos parte del gran show. Metidos en un arca, un planeta verde añil, danzamos unidos hasta el fin. El camino brillará, abre los ojos y verás. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. Es la naturaleza quien te habla sin cesar, abriéndote los ojos al fin. Es la naturaleza la llave que abrirá tu mente más sabia se hará. Surcando las mentiras, la hora llegará de ver a través del disfraz la llave de la acción. En tu mente crearás el camino a la verdad, florecerá. La respuesta búscala, en tu mente la hallarás. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas.
favorito. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos a ver si tenemos alguna en el chat. No, ¿verdad? No, no hay ninguna. ¿A la sala? Tengo silencio. Los has dejado anonadados. ¿Has visto? Suele pasar. Dice aquí un fan, suele pasar. Nadie Luis. tiene nada que decir. Que recuerden la frase de la semilla. Que recuerdes la frase de la semilla. Bueno, el otro día escuché una frase en los momentos tan difíciles, ¿no?, que estamos en estos momentos de la humanidad, y escuché una semilla y me dice, escuché una frase que decía, nos quieren enterrar, pero se han olvidado que somos semillas. Luis, creo que sí. Está deseando hablar. No, bueno, quería compartir una experiencia porque hace ya unos 4 años di una conferencia sobre el Dr. Hammer, de introducción al Dr. Hammer, y decía que hay que distinguir entre las enfermedades biológicas y lo que se llama enfermedades, pero que no son enfermedades, sino que son agresiones. Por ejemplo, no existe la enfermedad balazo ni la enfermedad navajazo, pero una bala o una navajada te puede hacer mucho daño, ¿no? Te puede matar. Entonces hay que distinguir lo que son resultados de agresiones que recibe el ser humano con productos químicos, con radiaciones, con perfumes, etc. Y esto repercute en la salud, pero no es una enfermedad. ¿Qué hace el sistema sanitario? Después de años de estar negando eso y dirigiendo el psiquiátrico, empieza a montar los especialistas en enfermedades medioambientales y los tratamientos de enfermedades medioambientales para ir engordando todo el sistema sanitario e ir fomentándolo. Y que hay que distinguir esto, lo que es una enfermedad biológica con lógica de la vida, que es lo que Hammer nos enseña, de lo que es el resultado de una agresión. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que perseguir a los agresores. Lógicamente hay que mirar de arreglar las repercusiones que haya tenido fisiológicas, pero hay que perseguir a los ejecutores, a los que tiran los disparos, las puñaladas, o lo que es más sutil, pues las radiaciones electromagnéticas, etcétera, etcétera. Y al acabar me vino una chica a agradecer porque me dijo, he entrado enferma, pero salgo agredida. Ha cambiado toda mi forma de situarme. Y es lo que quería sumar, porque me parece tan impresionante lo que has dicho, que no me extraña que cueste formular preguntas, pero yo creo que van a ir saliendo. Sí, mira, Pablo. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, a raíz de esta enfermedad, entre comillas, has tenido unos cambios bastante importantes por lo que has explicado a nivel interno. ¿Has notado que a raíz de estos cambios internos esta contaminación química te afecta menos? Vamos a ver, sí, por supuesto. Yo ahora, por ejemplo, yo puedo estar aquí, quiero decir, estar aquí en una ciudad, y puedo estar en una ciudad como Barcelona, puedo estar en una ciudad como Madrid, puedo ir a un teatro, puedo ir a un cine. Y yo ahora puedo moverme, puedo realmente, pero también porque mi carga tóxica ha disminuido, ¿vale? Y ha bajado. Entonces ya, de alguna forma, yo en mi entorno, con mi forma de vivir, tomo comida ecológica, vivo una vida sana en ese sentido, y es verdad que ya puedo tolerar mejor todo lo que... Pero yo imagínate, ¿no? Imagínate que me meto en el AVE, y yo nada más que entrar en el AVE, en un momento determinado yo soy consciente, me viene pues de todo lo que han puesto, de los productos de limpieza, de la lejía, de no sé qué, de los desinfectantes. Entonces, llega un momento en el que cuando estoy ahí, después de un tiempo, ya no lo noto. Digo, menos mal que soy sensible químicamente, porque yo sé que si yo me quedara aquí mucho tiempo, y si yo no fuera sensible, a mí eso me dañaría y no me daría cuenta.
¿entiendes? O sea, que llega un momento que lo que sí que me han quedado son ciertos sistemas de alarma por los cuales yo me doy cuenta que eso, entonces no quiero estar ahí, elijo irme, pero ya lo toleraría, no como antes lo toleraría, pero elijo irme porque yo sé que eso lo que de alguna forma produce en mi cuerpo, ¿no? Entonces sí que es verdad que lógicamente pues también estás más fuerte y mi sensibilidad sigue estando ahí a todos los niveles, no solamente física sino anímica, pero sí que puedo tolerar más cosas, pero quiero mantener esta sensibilidad porque es una alarma. Estoy convencida, fijaros, después de lo terrible que he pasado, llegaría a olvidarme. Si yo vuelvo otra vez al mundo y vuelvo a hacer todo tipo de movimientos como hacía antes y a mí eso no me dañara, estoy convencida que me acabaría adaptando y que me acabaría olvidando de lo que me ha pasado. Así que en el fondo lo considero ahora algo que me ayuda a mantenerme donde quiero estar. Bueno, Pilar, felicitarte públicamente por este libro y sobre todo por tu trayectoria y por quién eres y cómo eres. Yo también soy médico y con Pilar nos conocimos en un congreso científico que organizó ella durante la Alborada de Madrid. A raíz de eso nos fuimos luego conociendo un poco más y recuerdo como si fuera hoy, ¿no? El primer día que nos sentamos juntos delante de un árbol centenario en su finca, ¿no? Donde estábamos en Madrid, y allí, ¿no? En la naturaleza, como la canción decía, ¿no? En silencio, ¿no? Y uno al lado del otro sentimos algo, ¿no? Que no se puede explicar tampoco con palabras, no sería como tú dices, decirlo ahí dentro, ¿no? Pero bueno, que estoy siempre muy contento de eso, ¿no? Que sentimos y de verte aquí hoy, ¿no? Con esta luz y con todo lo que estás explicando. Y el libro es maravilloso, yo pude leerlo antes de que sea publicado, en los apuntes, ¿no? Del libro, que supongo que habrá alguna modificación ya en la última versión, pero quedé prendado, ¿no? de todo lo que hay dentro. Y me gustaría, Pilar, preguntarte, ¿no? que nos pudieras explicar para ti qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto que he dicho antes de que somos un espíritu en una experiencia humana, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué es lo que hacemos todos aquí, en este mundo tan extraño, y cuál debería ser el propósito de nuestras vidas? Bueno, sí, me acuerdo perfectamente de ese día debajo del árbol de la encina, ¿no? De allí del olivar, donde yo tenía la fundación, y fue una experiencia muy bonita, porque es verdad que había oído hablar muchas veces de él, pero no nos conocíamos personalmente, y aquella fue una experiencia. Y aquel día fue tan directo como lo es hoy, es decir, él no se anda con chiquitas con las preguntas. ¿Qué hacemos aquí hoy? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Así como el que pregunta, ¿nos vamos a tomar un café? ¿O qué te parece si...? Me encanta. Y eso es lo que quizá me unió a Sergio, ¿no? Es un ser trascendente, profundo, aparte de un profesional, maravillosamente preparado y buenísimo, ¿no? Y además trabaja en muchas cosas relacionadas con la contaminación. Como trabajo yo, tenemos ese punto en común, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que todo el mundo y cada uno de nosotros nos deberíamos de plantear. ¿Qué hacemos aquí? Yo lo he descubierto, ¿no? durante todo este tiempo, ¿no? El sentido de mi vida. Sí, lo he visto. A veces no es fácil decirlo con palabras, ¿no? Pero el sentido de mi vida es, por ejemplo, esto que estoy haciendo hoy mismo, ¿no? Dar este mensaje. Es decir, hablar de lo que me ha pasado, hablar sin vergüenza ya, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza ni de timidez, de eso, de que me siento que soy un ser espiritual, ¿no? Que estoy teniendo una experiencia humana aquí, un momento, pero que durante los momentos de mi enfermedad viví en la eternidad y supe diferenciar lo que era el tiempo vivo del tiempo muerto cronológico. Hay una historia muy bonita que cuento en el libro, ¿no? Que es un tuareg y que dicen ellos el que vive en el desierto, ¿no? Y entonces dice él, vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Pues ahí pasé del reloj al tiempo, es decir, el tiempo vivo. Fijaros, Newton decía, que me quedé realmente impactada cuando lo escuché, Newton. O sea, fijaros ya Newton desde donde dijo, el tiempo
es el latido del corazón de Dios. Yo cuando escuché aquello que venía de Newton dije, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué barbaridad? Entonces, yo creo que eso, que cada latido, ¿no?, de mi vida ahora mismo, cada instante, es intentar mandar este mensaje, intentar ser fiel a lo que siento, que llamémosle Dios, inteligencia universal, lo que cada uno queramos llamarle, ¿no? Me hace que tenga que ser, que tenga que tener coraje, que tenga que ser valiente, que tengo que de alguna manera, aprender a amar cada día, mandar este mensaje. El sentido de mi vida es encontrarme hoy día con vosotros, estos receptores que gracias a vosotros estoy pudiendo hablar, ¿no? El sentido de mi vida es dar un paseo por la naturaleza y sentir cómo me entra un escalofrío cuando siento, pero cuando siento, no cuando creo, ni cuando pienso, ni cuando me imagino, sino cuando siento en profundidad, por ejemplo, ¿no?, las leyes de la vida simplemente viendo una flor, porque de pronto digo, amar la vida es lo que me está enseñando esta flor, es amar tanto, lo que me sujeta a la tierra como esa raíz que la tiene a ella, y a la vez lo que le eleva, ese aroma y ese ropaje, ¿no?, que extiende con su esencia, y que de alguna manera amar tanto lo que nos ata a la tierra como lo que nos eleva, que es esa parte espiritual, pero a la vez teniendo que plasmarla aquí, es lo que me ha hecho sentir, ¿no?, a través de esa naturaleza, el amor a la vida. Entonces, para mí, el sentido de mi vida es vivir cada instante con la mayor autenticidad que pueda y con la mayor verdad. Hola, gracias por compartir. Quería preguntar a una persona, ¿qué recomendarías a una persona? O primero, ¿cómo sabe uno si realmente tiene sensibilidad química? ¿Y qué recomendarías a una persona que está sufriendo de... O sea, qué pasos, según tu experiencia, podría seguir para solucionarlo o para ir en camino? Mira, pues si me lo preguntas eso hace años, yo te hubiera dicho, bueno, pues una persona que tiene sensibilidad química, pues es una persona que directamente nota que rechaza los olores, que rechaza las fragancias, que a lo mejor se mete en un autobús y que de pronto le duele la cabeza cuando se sienta una señora al lado con una laca, o cuando entra en cualquier sitio y de pronto acaban de pintar una casa, es decir, ya tiene. Y te hubiera dicho eso, y eso es real, eso es verdad, eso es así. Pero yo durante toda la experiencia de todos estos años y los miles de pacientes que he podido ver, realmente me he dado cuenta que muchas veces esta sensibilidad química está enmascarada. Y al estar enmascarada te vienen simplemente con un proceso alérgico o con un proceso pulmonar, o que te vienen de repente con dolores en las articulaciones, o te vienen con muchos síntomas, pero quizá están tan de alguna manera contaminados que ni siquiera son conscientes de que tienen rechazo a esos olores. Entonces hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cuándo empieza a notar? Entonces, que lo tiene, cuando eso se hace en control ambiental. Entonces el control ambiental es lo que yo le pediría, pero no a las personas que sospechen que tienen sensibilidad química, a todo el mundo. Es decir, hacer un control ambiental es dejar de ser terroristas con nuestras células y con nuestra vida. Simplemente, o sea, si yo puedo sustituir todos prácticamente los productos hoy día, ¿no?, y limpiar con agua y bicarbonato, limpiar con agua y vinagre en mi casa, en lugar de la cantidad de productos que encima eso os va a hacer ahorrar mucho dinero. Eso es una buena noticia, porque con una bolsa de bicarbonato que te cuesta como 5 euros, tienes para un montón de tiempo echando un poquito en un cubo, ¿no?, con agua. Entonces, es decir, que de alguna forma, hacer un control ambiental es algo que le viene bien a todo el mundo, y que, sin embargo, te vas a dar cuenta una vez que te quites todo eso, si de pronto te vuelves a poner en contacto con eso, empiezas a darte cuenta que aquel síntoma que tenías y que te había mejorado cuando tú has dejado de usar eso, vuelve otra vez. Os voy a poner un ejemplo muy fácil para que entendáis. Vino una vez una niña, hace muchos años, una niña con 7 años a mi consulta. Y esta niña venía con una diagnosticada de epilepsia, de Pachygne, ya con el hígado machacado, y a pesar de todo seguía teniendo convulsiones. Esa niña, yo me di cuenta, por supuesto la madre en ningún momento ni había notado la niña que le molestaba ni las colonias, ni los perfumes, ni de nada, todo lo contrario. Esta niña llevaba siempre, su madre la recogía, tenía una floristería, y su madre la recogía siempre al colegio, se la llevaba a la floristería, y la floristería pues fumigaba ahí todos los días con imaginaros, ¿no?, las puertas cerradas y tal.
Y entonces era una niña que, bueno, pues que no le molestaba nada y que le encantaba además las colonias, y le decía siempre a su madre, le encantaba hasta pintarse, le cogía de su abuela, ¿no? Los pintalabios y tal. Entonces, bueno, yo sospeché en ese momento que esta niña tenía sensibilidad química. Sería muy largo explicar por qué ahora, pero luego ya supe por qué precisamente muchas veces se manifiesta con convulsiones, ¿no? Pero nos tendríamos que meter en procesos bioquímicos que ahora no vienen al caso. Y realmente, pues ¿qué pasó? Yo le dije a esa madre ese día, vamos a hacer una cosa, va usted a coger una bolsa, va usted a guardar todos los productos que tenga en su casa, lejía, navajas, no sé qué, yo ya ni me acuerdo cómo se llaman, porque hace 1000 años que no los uso, y los va usted a dejar guardados, si quiere, no los tire, los deja usted guardados, y vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ensayo, y durante un mes va a dar usted de comida ecológica a la niña, le va a dar comida ecológica, vamos a quitar todos sus productos, vamos a dar. Y entonces la madre me miró, la verdad, con una cara que estoy convencida de que pensó, esta señora, esta médico está loca, o sea, no, aquí que me deje todo esto. Bueno, pero como ya estaba muy desesperada también, era una niña que tenía un retraso también psicomotor tremendo, total, que efectivamente hizo aquello. Como era justo en verano, ella vino en julio, iba a pasar el mes de agosto, y le dije, vuelve en septiembre. Entonces, cuando volvió, me dijo, pues mire, le voy a contar lo que ha pasado. Al principio hice todo eso, y no notábamos nada, como a la niña le daba de vez en cuando convulsiones, de siempre, no le daba siempre, pues no le habían dado de momento, pero no sabíamos exactamente cuál era el motivo. Pero de pronto un día vino su primo, que usa un suavizante para la ropa, que venía con colonia, que venía con el Ariel, no sé qué, que venía con toda esa mezcla de cosas, y cuando llegó, la niña le dio una convulsión y empezó a encontrarse mal. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si tú haces un control ambiental, en ese momento muchos de los síntomas de alguna manera pueden ir mejorando, pueden ir minimizándose, pueden ir desapareciendo, y cuando te vuelves a exponer a ese contaminante o ese tóxico, entonces vuelve a aparecer aquel síntoma. Entonces yo lo que se le recomendaría a todo el mundo, desde luego todo el mundo que es sensible ya a olores y que no tolera, es seguro que tiene algún grado de sensibilidad química, pero si no, de todas maneras yo recomendaría a todo el mundo que cambiara sus productos, y hoy día hay alternativas prácticamente para todo. Y vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar nuestra tierra, vamos a actuar con sentido común y vamos a querernos un poquito más, ¿no? Porque realmente tratarnos con toda esa cantidad de contaminantes, pues es una pena. No sé si te he contestado. La última, ya será la última, ¿vale? Porque va siendo hora. Sí, yo también quería daros las gracias a los dos. Yo trabajo como médico de familia en un pueblo de Gerona. Y en el año, bueno, en 2014 o algo así, me cayeron las personas afectadas por fibromialgia, sensibilidad química y estas cosas. No se hablaba de sensibilidad química, solamente se hablaba de fibromialgia, porque yo soy trabajadora de la pública, de la sanidad pública. Y bueno, para mí fue un drama aquello, porque vocacionalmente siempre he sido disidente de la mayor parte de las cosas. Mi madre me decía que siempre decía que no y que no y que no. Pero por pensar, por sentir, como tú dirías, Pilar, y no tenía nada claro lo que se me encomendaba que hiciera. Y buscando, un día me cayó delante de la pantalla del ordenador Centinelas de la Vida, el vídeo que hiciste tú, te conocí a ti y te conocí a ti. Claro, a ti te he ido siguiendo en todas o la mayoría de los vídeos que has hecho. Te doy mi más sincera enhorabuena por tu colaboración en el ámbito de la salud. O sea, todo lo que estás haciendo son imperdibles todos los personajes que llevas. Y en cuanto a ti, Pilar, pues bueno, te escuché y dije, esto va por ahí, seguro. Y la segunda certeza que tuve es que algún día te conocería. Y no quiere decir que yo quisiera conocerte, supe que un día te conocería. Lo que no sabía yo en aquel momento es que trascendería con mucho el tema puramente físico de la afectación por tóxicos, que no es puramente físico, es físico y es mental, sino que realmente se abría una puerta que muchos años después culminaría con la conexión, por decirlo de alguna manera, con todo lo que expresas en este libro. Desde mi propia vida siento una sintonía maravillosa con todo lo que explicas a tu manera, que seguramente otras personas lo explicaremos de otra manera, pero que al final es el sentido de la vida. Gracias a las dos.
Se acepta pulpo. Bueno, primero gracias, por supuesto, ¿no? Porque que un médico pues que hable de esto, porque hay cosas que ya sabemos, yo soy una persona sensible también, que me gusta esto de distinguir la debilidad y la sensibilidad, ¿no? Porque esto es muy importante. Y bueno, mi pregunta es, ahora con estos 2 años que nos han vuelto la vida al revés, ¿no? Que han cambiado lo que es tóxico, era lo que nos recomendaban, ponerse la mascarilla, las vacunas, todo, ¿qué hacemos ahora? Porque también, como ha dicho Luis, es el agresor. Yo cuando estaba en el hospital, que me quitaron los cabos hace 8 años por una cena, yo no podía dormir porque estaba al lado de una calle muy ruidosa, tenía al lado una persona mayor que roncaba, me asustaba, y entonces ¿qué hicieron? ¿Qué querían hacer en el centro donde estaba? Medicarme a mí, o sea, atontarme, digo, pues si yo no tengo el problema, trátenla a ella que tiene que ronca y tal, digo, eso es peligroso, ¿no? Digo, a mí no me pasa nada, me lleven a otra habitación y no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces, el problema para mí es eso, que hay muchos estudios, pero ahora está mucho peor que hace 25 años, porque cada vez hay más tóxicos y la gente pasa de todo, y entonces yo te puedes pelear en la escalera, en la comida, en todos los sitios, que siguen echando lejía y de todo, ¿no? Y entonces mi pregunta concreta es eso, ¿qué podemos hacer a nivel legal? Digo, acércate al micro. Sí, mira, yo lo que he visto durante todo este tiempo es que durante todos estos años he tenido muchas personas muy enfermas que han empeorado muchísimo y se han desencadenado, han salido como setas, como cuando vas por el campo y gente, tú lo sabes, ¿no? También Sergio, y tú lo sabes seguro, ¿no? Gente, precisamente por eso, porque además el miedo que se ha generado es que la gente no es que no utilizara ni siquiera un antiséptico o un poco de alcohol, es que era el triple, el cuádruple. A mí me decían, no, es que yo me duchaba ya con lejía, era una cosa tremenda. Entonces, claro, sí que se ha desencadenado muchísima gente con sensibilidad química y más que irán saliendo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues es terrible. Simplemente te puedo decir que es terrible. Solo hay una petición del público, de una chica aquí del público, que sugiere que como aquí hay varios médicos presentes sensibilizados con el tema y la misma Pilar, si se pueden dejar los contactos por si alguien necesita visitarse o quiere una consulta o lo que sea. Bueno, ¿no? Eras tú misma. Claro, yo he tenido electrosensibilidad, me vino 24 horas de diferencia, me da un poquito de vergüenza contar esto. Y me he encontrado, pues, es un proceso muy parecido al tuyo, muy sola, sin comprensión de los demás, y he tenido la suerte que mi doctora de la Seguridad Social guarda con agudo, pero no sabe qué hacer. Y hago lo mismo que tú, me voy a la montaña, me doy baños, vida ecológica, pero a veces digo, yo me he ingresado, yo no puedo entrar en un hospital, no salgo viva, ¿qué coño hago? ¿Sabes? I coses d'aquest tipus, dic, és que necessito un metge, no puc descobrir-ho tot jo sol, no podem anar sols. I encara que sigui per un informe de la feina, el que sigui. Ay, no entiendo. Perdona, pero es que lo peor que te puede pasar, yo creo que es cuando estás visquent això, Castellà. de toda la familia, de algunos amigos, sobre todo al principio, que es muy duro, ¿no? Luego ya tiras, no y dices, tiro yo. Solo falta un médico que te psiquiatrice, ¿no? Dices, ¿qué coño? Y creo que es importante que tengamos contacto. Sí, de hecho tienes aquí médicos estupendos, efectivamente, que están aquí en Barcelona y que puedes contactar con ellos, porque no solamente es efectivamente tomar comida ecológica, eso es muy importante, porque ya deja de entrar mucha toxicidad en tu cuerpo, ¿no? Y vivir en un entorno limpio, pero también es importante bajar la carga tóxica, aprender qué es lo que tienes que comer, ver cómo está tu intestino, hacerte unas pruebas digestivas, es decir, mirar cómo está tu sistema inmune, es decir, hay que hacer muchas cosas que te van a ayudar a mejorar para que luego puedas tolerar mejor, ¿no? Tu entorno. Entonces, estás aquí rodeada de médicos, además expertos en medicina ambiental, cosa de la que me siento súper orgullosa, porque precisamente aquí hay un elenco, ¿no?, de médicos que han estudiado medicina ambiental, así que estás en unas manos estupendas. Referente a eso, quiero comentar una de las dificultades que yo he encontrado. Que no se te oye desde aquí. Al principio tuve que apantallar toda la casa. Los materiales son carísimos, no siempre efectivos.
¿verdad? Y no puedes cometer errores porque encima empeoras, tienes que cambiar de casa. Muchos de nosotros hemos pasado esas experiencias, ¿no? Completamente solos. Yo muchas veces, antes de ir a dormir, he tenido que cambiar el matalás. No podía tener muebles por mover el matalás de la casa buscando un sitio con baja radiación. Entonces, es decir, y los médicos, las propuestas que me han hecho, los privados, es que no son asumibles económicamente para mí muchas veces. Eso es otro que, si tengo que apantallarme, tengo que cambiar de piso, tengo que comer ecológico, no me puedo hacer una prueba de inmunidad, una prueba de comprar mi oleoelementos, como se llame. No puedo, es que económicamente no es factible. Y es una cosa que también quiero trasladar, sobre todo a los médicos afectados. Tenemos que ser un poco más prácticos en ese aspecto. No sé si se puede, pero yo traslado también esta demanda. Es una enfermedad que sobrevive la gente con dinero a veces. Es así de triste. Lo que puedo decir es que los médicos asistentes que podáis tratar a gente con sensibilidad química o electromagnética, dejéis los datos aquí en plural, y como este vídeo, como esto va a quedar grabado y en la red, y no solamente gente de Barcelona, sino de toda España, pues escribir a Plural 21 y pedir información sobre el tema, ¿vale? Yo creo que es lo mejor. Plural ya dispone de per sí de una buena base de datos que va a ampliar hoy con los que ellos quieran aportar sus datos, y ellos os proporcionarán los que queráis pues, sus datos. ¿Te parece? Sí, sí, parece genial. Lo de que hay enfermedades que solo sobreviven los ricos, pues te doy la razón. Quiero decir, sí, es verdad. Apantallar es caro y muchas cosas complementos y cosas que se dan son muy caras. Estoy de acuerdo. La sensibilidad social te cubrirá un cambio de sexo, pero no un apantallamiento. Es lo que hay. O sea, es el sistema que tenemos, sí. Sí, no, es lo que estamos haciendo, por eso estamos aquí poniendo voz y denunciando el tema, obviamente, porque tú aún eres consciente de que eres electrosensible, pero es que lo somos todos y no nos damos cuenta. Y cualquier día tenemos un cáncer, le ha dado un cáncer y se ha ido en un mes. ¿Perdón? Seguramente eso se viene gestando durante muchísimo tiempo, o sea, aún es bueno tener esa sensibilidad, porque eres consciente del problema, mucha gente no lo es. O sea que por eso estamos aquí denunciando este tema. Gracias por aportarlo. Bien, y ya lo último es que Pilar se ha comprometido a venir a Barcelona una vez al mes en esta misión de vida que se le ha desencadenado, ha encontrado el sentido de la vida y ha dicho, voy a repartir esa semilla a ver qué nace. Y vamos a crear, o estamos intentando crear un grupo aquí en Barcelona, que la sede en principio será aquí amablemente en Plural 21. Entonces ahora, después cuando se termine, nos vamos a encontrar las personas o reunir las personas que estemos interesadas aquí, y las que no estéis aquí, estéis en casa o veáis este vídeo, pues lo mismo. info@plural21.com perdón, bueno, lo pones debajo, lo pone nuestro chico lo pone debajo. Escribir ahí los que estéis interesados en este grupo y no estáis aquí y queráis seguramente empezar a septiembre, octubre. ¿Y qué nos contará Pilar? Pues bueno, yo tuve la suerte de estar en uno de estos grupos en Madrid, en su casa, donde ella los hace en su casa allí en Madrid. Y bueno, es un poco, ¿cómo lo diría? No sé. ¿Habréis oído esto de los 15 sentidos que nos ha contado? Bueno, pues es ir pasando por cada uno de esos sentidos, uno por uno, explicados con detalle, delante de una pizarra. Luego se comparte una comida, cada uno trae lo que quiere. En fin, es interesante. Serían encuentros místico, médico, espirituales, donde cada uno aporta lo que quiere. Pero bueno, que seguro que serán interesantes. Pues lo dejamos aquí, ¿sí? Gracias a todos por venir y hasta luego.